Ok, ahí ya estamos listos con la grabación. Bienvenidos a esta semana número 2 del módulo 5, procesos industriales. El día de hoy vamos a ver ahí un temita que nos va a rendir bastante, específicamente lo que son los diagramas de flujo y pues sus diferentes variables. Adelantarles que estoy colgando aquí en la plataforma inmediatamente después del material que están viendo en pantalla, dos videos como se observa a continuación que van a necesitar observar una vez finalizada la clase. En estos videos se explica cómo se puede confeccionar los diagramas utilizando Word en este primer caso y Visio en el segundo video, para que por favor pues tomen nota de esta actividad que les corresponde hacer, repito, finalizada la clase. Espero que todos se encuentren súper bien. Ahí saludos a los compañeros y compañeras que van a ver el videito posteriormente. Bueno, entonces vamos a empezar por conocer el significado de un diagrama. Esto básicamente es un resumen, ¿verdad? Que nos permite conocer información de una manera simple y visual. En lugar de hablar de prosa, de texto, ¿verdad? De líneas con texto, el diagrama hace uso de figuras. Ahora vamos a conocer cuáles. Los diagramas, pues hay muchos tipos. Nosotros nos interesa conocer estos 5 que vemos en pantalla. El diagrama de procesos productivos, el de proceso de operación, el de flujo de proceso, el de flujo o también conocido como flujograma o fluxograma en algunas literaturas, y finalmente el bimanual. Todos ellos concuerdan o comparten, ¿verdad? El objetivo, como decía en esta información anterior, resumir, ¿verdad? Algo de una forma muy sencilla y visualmente. Bien, empezamos con el primer diagrama para procesos productivos. Estos, al igual que todos los demás, son representaciones gráficas que muestran paso a paso cómo se transforma un producto, desde la materia prima hasta el producto final. Utiliza símbolos igual que todos los demás. Cada símbolo tiene un significado. Hablamos casi que de un lenguaje utilizando simbología. Y con esto es posible visualizar el flujo, la dirección, la forma que se debe llevar a cabo un proceso de una manera ordenada y comprensible. ¿Para qué sirve entonces los diagramas de procesos productivos? Para entender el proceso completo y cómo se relacionan sus etapas, para identificar fallas, desperdicios o cuellos de botella, para mejorar eficiencia y productividad, para estandarizar procesos, para cumplir requisitos de calidad y normativas, para capacitar al personal de una forma más clara y visual, porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo les entregué a ustedes un manual donde voy a explicar cómo se debe llevar a cabo un proceso y resulta que utilizando texto yo explico todo el proceso en 10 páginas, ¿verdad? Primero, hay que ser honestos, tal vez a más de uno le dé pereza, ¿verdad? Ver ese montón de texto. Segundo, si no estamos bien concentrados, si no llevamos el hilo de la información, en algún momento nos vamos a perder y hay que volver a releer para entender. Entonces, en lugar de entrar en estos dilemas, el uso de los diagramas viene a ser bastante funcional y práctico, porque en 1, 2, 3 páginas a lo mucho, dependiendo de qué tan amplio sea el proceso, a veces hay procesos muy sencillos que en media página perfectamente se pueden descifrar a través del uso de un diagrama. Y en industria médica, obviamente este tipo de diagramas de procesos productivos son claves porque ayudan a asegurar la trazabilidad, la seguridad del producto y el control de calidad. 5 razones por las que los diagramas son indispensables en la industria. Bueno, la primera razón, permiten entender el flujo real del proceso. ¿Por qué? Porque van a mostrarse de forma muy sencilla qué se tiene que hacer, en qué orden se hace, dónde hay inspecciones, dónde hay transportes, dónde hay esperas.
También son la base para la mejora continua y obviamente en industria médica esto es vital porque es posible detectar los pasos que son innecesarios o repetitivos, permite reducir tiempos muertos y minimizar riesgos y errores. La tercera razón, aseguran la calidad y el cumplimiento normativo, ¿verdad? En procesos industriales que son regulados, porque cada paso va a estar muy bien identificado o definido en este diagrama. Cada inspección va a quedar clara, o sea, en qué momento exacto, preciso debe realizarse, y la trazabilidad va a depender del proceso documentado. La cuarta razón, facilitan la capacitación del personal, bien sea operario, técnico o inspector. Aprende más rápido la gente cuando ve un diagrama que, repito, leyendo mucho texto. Van a entender el impacto de sus tareas dentro de ese proceso que se está representando con el diagrama y también va a reducir errores humanos y reprocesos, porque aquí no van a caber las confusiones, ¿verdad? Y de la última razón son la base para otros documentos industriales. A partir de esto se pueden crear los OP, ¿verdad? Los procedimientos operativos estándar, las instrucciones de trabajo, los planes de control y el análisis de riesgo. Así que hay al menos 5 razones para entender la relevancia de los diagramas. Ahora, ¿qué relación tienen los diagramas de procesos con los procesos industriales? Bueno, los diagramas son esa representación visual de los procesos industriales. O sea, en otras palabras, no se puede gestionar, mejorar ni controlar un proceso industrial si no está primero diagramado. O sea, esto es casi como el instructivo, el manual, ¿verdad? La cancha marcada de qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace. Sin una cancha, sin un manual, sin una guía, poner a la gente a hacer una tarea simplemente va a significar un problema porque todos van a hacerlo a su gusto, dependiendo de su experiencia, de su conocimiento. Y en industria médica eso no se puede dar, todo tiene que estar estandarizado. Así que los procesos industriales se ejecutan y los diagramas de procesos muestran y explican cómo se ejecutan. O sea, el proceso industrial es lo que ocurre en la planta. El diagrama de proceso es cómo se documenta, cómo se analiza y cómo se mejora ese proceso. Una diferencia, ¿verdad?, entre usar una descripción de un proceso versus un diagrama, lo que les decía, en vez de poner prosa, puro texto, vamos a ver este pequeño ejemplo. Vean que aquí, déjenme, por acá puede ser. Acá vamos a suponer que se necesita evidenciar o describir o detallar, ¿verdad?, un proceso específico que es fabricar un dispositivo médico, específicamente un catéter. Aquí no vamos a entrar así como en muchísimo detalle, de una forma muy global. Si vemos al lado izquierdo de la pantalla, tenemos 10 pasos, ¿verdad? De lo que significa o de lo que más bien debe llevar a cabo el operario que va a participar del proceso. Pero igualmente a la derecha tenemos el uso de un diagrama de procesos donde se manifiesta lo mismo pero de una forma más puntual, más clara, más visual y de pronto, ¿verdad? Pues un operario cuando se guía con este se le hace más sencilla realizar la tarea de forma correcta, ¿verdad? Y como dice en el recuadro del centro, el proceso industrial es cortar, ensamblar, limpiar y esterilizar. El diagrama de procesos va a mostrarnos dónde se inspecciona, dónde se controla la calidad y dónde hay riesgo para un paciente. Sin el diagrama no hay control real de procesos. Y yo les dije hace un ratito, ¿verdad?, que todos los diagramas que vamos a conocer hacen uso de simbologías o de figuras, llamémoslo así, geométricas, ¿verdad? En su mayoría. Cada una de estas figuras, como se observa en la parte de abajo de pantalla, tiene un significado, ¿verdad? Por ejemplo, el rectángulo representa una operación,
En este caso, en este tipo de diagrama, el rombo significa inspección, el círculo significa transporte, el triángulo almacenamiento. Estos no son los únicos símbolos, ¿verdad? Pues hay una gran cantidad de simbologías, pero por lo menos estos son los más comunes o los más utilizados en la industria para efectos del uso de esta herramienta. Un poquito aquí, ¿verdad? De esas mismas simbologías. Ahora, obviamente alguien dirá, uy, yo tengo que aprenderme eso de memoria. Bueno, al principio quien no esté acostumbrado, tal vez va a tener que estar consultando, ¿verdad? Llamémoslo así, el glosario de las simbologías, pero ya con la práctica, ¿verdad? Tiende a hacerse bastante sencillo y funcional su utilización correcta. Ahora, ¿qué actividades se pueden representar a través de estos símbolos en diagramas de procesos productivos? Bueno, por ejemplo, hay dos agrupaciones de simbologías, los símbolos complementarios, que es lo que tenemos a la izquierda, resaltado en color celeste, pero también hay símbolos básicos, ¿verdad? Hay símbolos complementarios que son para establecer dónde inicia y dónde termina el diagrama de flujo, también dónde hay entradas y salidas, dónde se generan documentos, dónde hay que alimentar o consultar una base de datos, tal vez inclusive donde hay que generar la acción de sostener algo o de conectar algo. Y en el caso de las simbologías básicas, vamos a tener más bien operaciones, transporte, almacenaje, demora, inspección y procesos. Así que vamos a detallar un poquitito, ¿verdad? Estas simbologías, aprovechando aquí pues que tenemos esa oportunidad. Entonces el círculo grande, hago la aclaración porque más adelante vamos a ver que hay un círculo que es más pequeñito, pero el círculo grande va a ser utilizado cuando necesitamos representar en ese diagrama de flujo una operación, ¿verdad? Esas etapas principales del proceso donde tal vez hay que crear, hay que cambiar o hay que agregar algo. Y representa una transformación del producto. O sea, yo podría utilizar el círculo si lo que necesito representar es cortar un tubo, ensamblar un conector, perdón, conformar, embutir, montar, desmontar, ¿verdad? Ese tipo de acciones son operaciones. También tenemos la flecha que representa el transporte, o sea, cuando hay que hacer un movimiento de producto o de material de un punto A un punto B. Aquí este representa entonces el traslado a través de diferentes métodos o medios. Un ejemplo, llevar piezas del área de corte hasta el área de ensamble. Cuando usamos el triángulo invertido, hacemos referencia a la acción de almacenar. Aquí se va a producir, ¿verdad? Cuando algo debe permanecer en un sitio sin ser trabajado, manipulado, transformado y que más bien está a la espera de recibir una acción posterior. Este tipo de acción de almacenaje puede ser algo temporal o permanente y en este caso, por supuesto, el producto está detenido y debe ser guardado de forma controlada. Un ejemplo, catéteres en cuarentena antes de ser inspeccionados finalmente. Luego tenemos este otro símbolo que representa una demora, ¿verdad? Y esto puede darse cuando hay condiciones que no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Esta puede ser una demora evitable o inevitable. Llamamos también a esta acción como un tiempo muerto, donde no se agrega valor a la operación. Un ejemplo es esperar por la aprobación de calidad, ¿verdad? De pronto estamos en un punto del proceso donde se necesita que calidad venga, inspeccione y apruebe, pero resulta que los compañeros de calidad están en almuerzo, por decirles algo. O los compañeros de calidad necesitan ir a inspeccionar algo antes de llegar a hacer esta segunda inspección y ya eso
forma parte normal y regular del proceso. Entonces, en ese momento la operación se detiene o se pausa, ¿verdad? Hasta que los compañeros puedan participar. También tenemos la acción o la actividad de inspección. Se utiliza el cuadrado. Se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad sin que los artículos sufran ningún cambio. Un ejemplo, la inspección dimensional de un catéter. Luego tenemos el rombo, ¿verdad? Que ese es utilizado para la toma de decisiones. Muy importante resaltar que el rombo siempre va a estar acompañado obligatoriamente de dos flechas, como se ve en pantalla. Una flecha va a ser utilizada para representar el sí y la otra para el no. Las flechas pueden ser colocadas en cualquiera de los vértices. Eso es indiferente, va a depender del flujo, ¿verdad? O de la manera en que estamos generando el diagrama. Obviamente cuando hablamos de decisión, y perdonen que no lo haya dicho, dentro de estos símbolos que hemos visto y los que vamos a ver, siempre se debe colocar una frase, una palabra, algo muy puntual del proceso. Supongamos que en este rombo vamos a utilizarlo en una operación donde hay que cuestionarnos, qué sé yo, el producto cumple con la medida solicitada. Siempre va a ser una pregunta dentro del rombo, ¿verdad? En los anteriores no son preguntas, son frases, palabras o actividades. En el símbolo, en el símbolo del rombo, obligatoriamente lo que se coloca es una pregunta. Por eso siempre vamos a tener la alternativa del sí y del no. El sí va a guiarnos acerca de qué se hace si se está cumpliendo la pregunta. Y el no, obviamente, si no se cumple. También tenemos el rectángulo, como vemos ahí en la primera parte. Este es utilizado para representar la actividad de un proceso cuando tal vez una operación se crea, se altera, se transfiere o se elimina. Y la que sigue también es un rectángulo, pero con unas líneas paralelas, llamémoslos así, ¿verdad? A los bordes. Esto representa un subproceso, o sea, algo que depende del proceso y que es un poco más específico. También se pueden dar operaciones combinadas. Este es un ejemplo, no es el único. Vemos ahí en la simbología un círculo y un cuadrado. O sea que tal vez en alguna etapa del proceso hay que hacer dos actividades al mismo tiempo por parte del mismo operario. Pero puede ser que yo utilice, no sé, ¿cómo se llama? El cuadrado, y dentro del cuadrado, en lugar de poner un círculo, ponga un triángulo, ¿verdad? Va a depender, repito, de lo que se requiera hacer en esa operación. Este es un símbolo, yo siempre le llamo como parece una, ¿cómo se llama esto? Una cápsula, ¿verdad? Se utiliza para empezar el diagrama y se coloca otro al final, representando así el final del diagrama. Y siempre dentro de este símbolo se va a colocar la palabra inicio o fin. Luego tenemos el romboide, que se utiliza para entradas o salidas de materiales, de información, ¿verdad? Dentro de un proceso. Por ejemplo, cuando haya que generar órdenes de producción y resultados de pruebas. Resultados de pruebas. Luego tenemos este otro símbolo que se utiliza para indicar que en el proceso hay que generar un documento o un registro. Cuando el símbolo es solito, como es el primer caso, ¿verdad? Es solamente un documento. Cuando se ve así, que son varios, pues obviamente representa un plural, haciendo alusión a que hay varios documentos que se generan o se deben registrar, por ejemplo, el uso de hoja de lote o de registros de esterilización. Luego tenemos el cilindro,
que se utiliza cuando dentro del proceso necesitamos hacer referencia al uso o a la alimentación de una base de datos que ya exista, ¿verdad? Con el fin de satisfacer un proceso. A veces hay que consultar bases de datos o alimentarlas, o sea, ingresar datos nuevos. El triángulo normal, recordemos que hace un rato vimos el invertido, que era para almacenamiento. El normal se utiliza para representar la actividad de sostener algo con ambas manos, una pieza, por ejemplo, durante un tiempo determinado, esperando tal vez la aprobación de un supervisor de calidad. Y súper importante también, todas estas simbologías, que no son las únicas, pero sí son las más usadas, siempre van a estar acompañadas de conectores, y los conectores son estas flechitas. No se confundan con la flecha que vimos al principio, ¿verdad? Que era una flecha, llamémoslo así para que me entiendan, como gordita. Esa flechita gordita es para transporte. Esta es solamente como la línea, ¿verdad? Con la punta de flecha. Y esto va a guiar la lectura o la interpretación de los símbolos en el diagrama de flujo. Así que en síntesis, vamos a decir que los diagramas de procesos productivos representan todas las actividades de un proceso industrial usando simbología estándar, que muestran entonces el flujo del producto, las actividades con o sin valor agregado y los puntos de control. ¿Cuándo podemos aplicar uno de estos diagramas de procesos? Cuando es necesario analizar y mejorar procesos industriales, en estudios de productividad, calidad y de Lean, y muy usado, como ya se había dicho, en industria médica. ¿Ok? ¿Hay alguna preguntita hasta acá, jóvenes? ¿Alguna consulta o vamos bien hasta el momento? Gracias por confirmar. Excelente, bien. Vamos a pasar al segundo tipo de diagrama, en este caso de proceso de operación. Este nos permite mostrar la secuencia cronológica de todas las operaciones, las inspecciones, las holguras y los materiales que se usan en un proceso de manufactura o de negocio, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado. Describe además la entrada de todos los componentes y subensambles al ensamble principal y muestra detalles de ajustes, tolerancias y especificaciones a simple vista. Por cierto, al puro final del material voy a compartirles una pequeña tablita comparativa de todos los diagramas que estamos viendo y que vamos a seguir viendo hoy, para que de forma un poquillo más sencilla, ¿verdad? Y resumida, podamos ver para qué es cada uno, ¿verdad? Porque de pronto a veces dicen, uy, profe, es que era tanto y todos se llamaban como parecido y bueno, mucha calma. Al final vamos a ver esa pequeña tabla de resumen. ¿Para qué se puede utilizar el diagrama de procesos de operación? Cuando necesitamos indicar el flujo general de los componentes de un producto o cómo cada paso se muestra en la secuencia cronológica adecuada. Desarrollan también nuevas distribuciones y mejoran las existencias, y es útil para promover y explicar el método propuesto. Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? De un tipo de diagrama de operación. Igualmente, si ustedes, digamos, ingresan por ejemplo, al internet, ¿verdad? Y buscan ejemplos, van a encontrar cualquier cantidad de formas. Y obviamente aquí también importante recalcar que en las empresas, pues a veces ya manejan ciertos programas o ciertos estándares acerca de cuál diagrama utilizar. Así que en síntesis vamos a decir que los diagramas de procesos de operación, o por sus siglas DPO, son una versión simplificada del diagrama de procesos productivos, que fue el primero que vimos. ¿Qué es lo que muestra este? Solo las operaciones y las inspecciones. Este no incluye el transporte, las demoras ni el almacenaje como si lo hace el primero. ¿Para qué sirve? Para analizar cómo se transforma el producto y para enfocarse en el valor agregado.
¿Cuándo podemos aplicarlo? Cuando se quiere estudiar cómo se fabrica el producto, o para hacer análisis técnicos y de manufactura. ¿Ok? El tercer diagrama de flujo es de proceso. Este es una secuencia gráfica de todas las operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas y el almacenaje que ocurre dentro del proceso. ¿Para qué se utiliza? Para proporcionar una imagen clara de todos los acontecimientos del proceso. Ayuda a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales. Disminuye las esperas, estudia las operaciones y otras actividades. Y para comparar métodos, eliminar el tiempo improductivo. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Específicamente de este diagrama de flujo de procesos. Aquí en este caso pues se utiliza un tipo de tabla, llamémoslo así, ¿verdad? Donde se gestiona las tareas o las etapas de la operación. Aquí se va marcando o se va rellenando, ¿verdad? Con color el símbolo dependiendo de lo que represente cada etapa. Inclusive hasta se detallan distancias, tiempos, ¿verdad? Y aquí a la derecha pues viene una pequeña resumen igualmente de lo que significa la simbología, pero eso ya lo vimos. Así que el diagrama de flujo de proceso representa la secuencia lógica de actividades combinando acciones productivas y administrativas. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Pues el uso de rectángulos, de rombos y de flechas. Puede incluir también decisiones. Se puede aplicar para documentar procedimientos, para procesos productivos y administrativos y para manuales y auditorías. Luego tenemos el diagrama de flujo, que este es el más conocido, el más común, ¿verdad? Prácticamente en cualquier libro que ustedes vayan a consultar de cualquier tema, ¿verdad? De lo que se les ocurra, van a encontrar un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como programación, economía y procesos industriales. Representa los flujos de trabajo paso a paso de negocios y operaciones de los componentes en un sistema y es un diagrama de actividades donde se muestra el flujo de control general. ¿Para qué se puede utilizar? El propósito del diagrama, ¿verdad? De actividad es modelar un proceso de flujo de trabajo o de operaciones. Una operación aquí debe entenderse como un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz. Y una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con semántica. Este es un ejemplito de diagrama de flujo donde vemos un poquito más el aprovechamiento de los diferentes símbolos. Importante también recalcar, los diagramas pueden ser generados de forma vertical, como es este caso, o sea que llevan como una línea de arriba hacia abajo, pero también pueden ser elaborados de forma horizontal, como uno de los primeros ejemplos que vimos, ¿verdad? Dependiendo, esto va a ser como del gusto de quien lo elabore. No hay realmente como una regla para establecer si se hacen hacia abajo o hacia un lado. El diagrama de flujo o flujograma, entonces es un diagrama, generalmente es el más utilizado, muestra pasos del proceso, decisiones, entradas y salidas y se puede diferenciar del anterior porque estos son más simples y explicativos. Se pueden aplicar para capacitar, para hacer explicaciones rápidas y para procesos administrativos básicos. Y el último es el diagrama bimanual, que creo que con solo ver esa última palabrita podríamos hacernos una idea bastante rápida de qué es o cómo funciona.
Bimanual porque va a mostrar los movimientos hechos por la mano izquierda y la derecha durante una tarea y sirve para estudiar operaciones repetitivas y para inspeccionar operaciones en sí. Los usos permiten llegar a conocer a fondo los pormenores del trabajo y estudiar cada elemento en sí y en relación a los demás. Se aplica a una gran variedad de trabajos de montaje, elaboración a máquina y trabajos de oficina y se logran economías considerables si se logra disminuir la cantidad de movimientos. ¿Cómo se pueden construir? Por ejemplo, aquí, aunque ahorita vamos a ver un machote, ¿verdad? De este tipo de diagrama, lo que se busca es generar una forma detallada de los movimientos que hace la mano izquierda versus la derecha al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en la mano izquierda, estudiar el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las anotaciones, registrar una sola mano cada vez, registrar unos pocos símbolos cada vez y en el momento de recoger o asir, ¿verdad? O agarrar una pieza al comienzo de un ciclo de trabajo se presta para iniciar las anotaciones. Y la mano derecha, aquí también se registran las acciones en el mismo renglón cuando tienen lugar al mismo tiempo. Las acciones que tienen lugar sucesivamente deben registrarse en renglones distintos y verificar si el diagrama está sincronizado, permite sincronizar, ¿verdad?, las actividades o movimientos de ambas manos. Hay que procurar siempre registrar todo lo que hace el operario y evitar combinar las operaciones con transporte o colocación, a no ser que ocurra realmente al mismo tiempo. Esto, ¿verdad?, son algunas sugerencias a la hora de hacer la construcción de un diagrama bimanual. Este es un ejemplito y déjenme ampliar. Este caso, ¿verdad? Lo que representa es, vemos aquí en la parte superior, el diseño de una pieza. En este caso es un lapicero. Se hace la salvedad de lo que significan los 4 símbolos que se utilizan, hasta inclusive con colores específicos para que sea visualmente más fácil de identificar. Y si observamos, aquí tenemos una columna que dice mano izquierda y a la par mano derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que a los lados, en el caso de la mano izquierda, viene puntualmente, permítame, por aquí, viene puntualmente los movimientos que hace la mano izquierda, ¿verdad? Y por ejemplo, el paso 1 dice mano en espera. Y aquí se coloca un puntillo abajo de este símbolo verde porque este símbolo verde, recordemos, representa una demora, ¿verdad? Pero en ese momento que la mano izquierda no está haciendo nada, la mano derecha sí, porque vean que están en el mismo renglón y dice coger el cuerpo del lapicero. Y en este caso se pone un puntillo abajo del círculo azul, porque el círculo representa una operación. ¿Ok? Se va haciendo este proceso e inclusive se va tomando el tiempo en segundos que se demora el operario en hacer las tareas. Esto es muy interesante, sumamente interesante. Lo que se busca aquí es estandarizar los movimientos, ¿verdad? Para que las piezas, indiferentemente de quién las elabora, pues sean iguales, ¿verdad? Al final. Si se detecta durante esta evaluación del diagrama que tal vez algún compañero hace un movimiento que no correspondía o se brinca algún paso, pues este diagrama puede permitirnos identificar dónde se generó el error. Y importante, aunque creo que aquí dice adelante, obviamente hay movimientos, ¿verdad? Que cuando se hacen de forma muy rutinaria, se hacen rapidísimo. Entonces tal vez alguien diga, ay, ¿cómo hace uno, verdad? Para anotar todo eso sin que se pierda de vista. Bueno, es bastante común aquí grabarlo, ¿verdad? Para que podamos estar viendo los movimientos de forma más lenta e inclusive poder retroceder o pausar la grabación y así tomar una nota, ¿verdad?, más exacta de lo que está ocurriendo. Así que el diagrama bimanual va a mostrar los movimientos de las dos manos durante una operación.
Analiza movimientos simultáneos, tiempos muertos y ergonomía. Hay algunas actividades o tareas donde, por supuesto, se involucra el uso de las manos, que tal vez no están muy bien diseñadas y genera, llamémoslo así, una carga o un estrés sobre tal vez un dedo o sobre la muñeca, ¿verdad? Y estos diagramas nos podrían permitir hacer una mejora en los movimientos para evitar este desgaste o este estrés. Se puede aplicar para mejorar métodos de trabajo en estaciones manuales y permite reducir fatiga y tiempos. Así que, en resumen, vamos a decir que un diagrama es una fotografía con la que podemos analizar el estado actual de un proceso y a partir de ahí mejorarlo. Les decía, ¿verdad? Hace un ratito que les iba a compartir una pequeña cuadrito, resumen, llamémoslo así, como este que vemos en pantalla, para que podamos comprender mejor la diferencia de los 5 tipos de diagramas que vimos hoy. Por ejemplo, ahí tenemos el diagrama de procesos productivos, tiene un enfoque en el flujo completo de un proceso y se puede utilizar bastante bien a nivel industrial. El diagrama de proceso de operación, como lo dice el término, pues se enfoca en las operaciones y las inspecciones y es para un nivel más técnico. El diagrama de flujo de proceso nos permite entender una secuencia lógica de pasos y puede ser utilizado a nivel industrial o técnico. El flujograma es una explicación visual y es de un nivel básico, o sea, cualquier persona, de verdad cuando digo cualquiera es cualquiera, puede aprender rápidamente a generarlo y también a interpretarlo. Y el bimanual, que fue el último que vimos, pues lo que nos permite es entender los movimientos de las manos de un operario y es a un nivel muy fino, muy detallado, ¿verdad? Porque estamos hablando a veces hasta de milésimas de segundo en temas de movimiento. Así que, ¿cómo saber cuál aplicar, chiquillos? Bueno, podríamos usar como referencia estas preguntas para poder hacer una buena elección del diagrama. Cuando necesito analizar o quiero analizar el proceso completo, si la respuesta es sí, vamos a usar un diagrama de procesos productivos. Si lo que quiero es estudiar cómo se fabrica algo, vamos a usar un diagrama de proceso de operación. Cuando quiero documentar un procedimiento, voy a usar un diagrama de flujo de procesos. Cuando quiero explicar o capacitar a alguien, voy a usar un flujograma. Y cuando quiero mejorar los movimientos del operario, voy a usar un diagrama bimanual. ¿Se entiende mejor así, chiquillos? ¿O hay alguna pregunta? Excelente. Bien. ¿Alguno de ustedes ha tenido oportunidad de utilizar diagramas de flujo en sus tareas o en sus actividades cotidianas? ¿Quién sí? Me pueden escribir por el chat o me ayudan con un dedito arriba para confirmar que alguien sí ha utilizado anteriormente diagramas de flujo o alguno de estos que vimos. Ok, Cintia, todavía no. Ok, entonces casi que doy por sentado que los que estamos por acá, bueno, los compañeros que están por acá no han tenido oportunidad aún de utilizarlos o no se han topado con ellos. Bueno, muy importante, no solamente es conocer que existen, es conocer que si llevamos un buen control, ¿verdad? De lectura, porque esto es tan visual, es simplemente es irnos guiando por las flechas, porque todos utilizaban flechas, ¿verdad? Para guiar la lectura. Si lo hacemos de forma ordenada, con calma, pues el diagrama nos va a guiar a hacer bien nuestra tarea. El día de mañana también hasta ustedes pueden participar en la elaboración de un diagrama, ¿verdad? Y eso también es bastante interesante. No necesariamente los diagramas los tiene que hacer una persona solita, ¿verdad? Eso puede hacerse en conjunto, porque para hacer un diagrama necesitamos conocer a profundidad la operación o la acción, ¿verdad? Perdón, el procedimiento
que vamos a representar. Si, por ejemplo, voy a dar un caso muy extremo, yo no tengo ningún conocimiento, por ejemplo, en temas de, ¿qué les puedo decir? En temas de carros, ¿verdad? No tengo ni idea de nada, nada de carros. Y resulta que a mí mi jefe me dice, mira Nancy, ocupo que me haga un diagrama de flujo sobre cómo funciona un vehículo. De ahí, imagínense, o sea, no voy a poder hacer bien la tarea porque yo no tengo el conocimiento. Entonces, el diagrama de flujo debe ser elaborado por personas que conozcan, que sepan el proceso. Y otro detalle que no está en el material, cuando se elabora un diagrama de flujo, hay que ponerlo a prueba, ¿verdad? Hay que hacer varias pruebitas ahí, varios simulacros, digámoslo así, para ver si las personas que comúnmente van a utilizarlo lo entienden bien. Porque inclusive puede hacer que yo que hago el diagrama para mí está clarititico y está súper completo, pero resulta que yo tal vez se lo doy a Roberto o a Ingrid y le digo, compañeros, vamos a suponer que ustedes van a utilizar este diagrama para hacer una tarea. Avísenme porfa si se entiende bien o realicen la tarea así tal cual se ve plasmada en el diagrama. Y resulta que viene Roberto y hace los pasos, ¿verdad? Del diagrama, pero resultó que la pieza que le salió no era la que yo esperaba o la que yo pretendía que él lograra hacer con el diagrama. Entonces ahí yo puedo darme cuenta dónde estuvo el error y yo le voy a preguntar, Roberto, cuénteme, ¿por qué hiciste tal cosa, lo otro? Entonces él me va a decir, ah, mire, es que en esta parte del diagrama de flujo dice tal cosa. Y ahí tal vez yo me puedo dar cuenta de que fue muy general o fue muy, muy subjetiva la información que coloqué y necesito hacer una mejora, una corrección al diagrama. Hasta que el diagrama pueda ser afinado, digámoslo así, y logremos que cualquier operario, cualquier persona que lo utilice, obtenga el resultado esperado, ahí ya podríamos hablar de que el diagrama queda en firme, está autorizado para que sea utilizado en la operación regular, ¿verdad?, de la empresa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún aporte que quieran hacer? Ok, gracias a los que están confirmando que están claritos. Lo dije al principio de la clase, pero vi que hay algunos se conectaron despuesito, así que vuelvo a hacer la aclaración. Abajo del material estoy dejando dos videos, este que estamos viendo en el momento y este otro. Aquí son videos bastante cortos, muy puntuales, donde se explica cómo ustedes pueden confeccionar un diagrama de flujo, en este caso utilizando el Word, que puedo yo decir, voy a animarme a decir que cualquier computadora lo tiene, ¿verdad? Y en el segundo es para hacer también un diagrama, pero usando Visio. Y aquí hago la aclaración. Si tenemos tal vez una computadora en el hogar, ¿verdad? Probablemente no tengamos Visio, porque Visio hay que pagar, ¿verdad? Hay que pagar la licencia. Y no es tampoco usual, digámoslo así, que Visio esté instalado ni siquiera en las computadoras de la empresa, a no ser que el departamento de calidad pues solicite, ¿verdad?, la aprobación para comprar la licencia. Sin embargo, pues Visio es mucho más, ¿qué puedo decirlo? Más especializado en, en la confección de diagramas de flujo que como lo es Word. Word es un poquitillo más rudimentario, más lento de hacer un diagrama usando Word que usando Visio. Pero bueno, yo les dejé las dos porque puede ser que tal vez alguno de ustedes sí tenga acceso a ambas herramientas o aplicaciones y que bueno, nunca está de más saber cómo podríamos utilizarlas para crear diagramas. ¿Ok? Así que igualmente aquí tenemos ya el examen disponible. Muy importante observar las fechas, ¿verdad?, de cierre, y como siempre ustedes ya están requete contra acostumbrados, el examen cierra a mediodía. Porfa, no dejen esto para lo final, para lo último, ¿verdad? Háganlo lo antes posible para que tal vez no se sientan ahí tan presionados el último día para realizarlo. Porfa, no me bajen
el interés, ¿verdad? Ni tampoco pues el esfuerzo, porque ya estamos cerquita, chiquillos, de terminar el programa, ¿verdad? Ya semana 2 del módulo 5, prácticamente nos queda mes y medio para terminar, así que porfa, pónganle muchas ganas, no aflojen como decimos popularmente, y van a ver que ya casito pues ustedes concretan este lindo reto que asumimos, ¿verdad? Hace ya 4 meses y medio. De mi parte, pues sería todo para esta clase. Agradecerles a los que nos pudieron acompañar en la clase en vivo. Saludos a los que nos ven en el diferido. Y Dios mediante, nos vemos de hoy en 8 para la clase número 3 de este módulo. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, buenas noches. Con todo gusto, buenas noches. Buenas noches. Con todo gusto, buenas noches.